Dice así la santa palabra de Dios: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Oremos un momento. Soberano Dios, en esta tarde, en tu día, estamos profundamente agradecidos por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor para con nosotros. Gracias por permitirnos tener estos espacios para ser edificados con tu palabra, para ser confrontados y también para ser impulsados a avanzar en tu reino, en tu evangelio, en esta carrera por la fe. Te suplicamos que nos ilumines, que nos bendigas, que seas tú asistiéndonos en la exposición de este tema y que tu iglesia pueda seguir siendo edificada con la instrucción de tu palabra. Gracias porque todas estas cosas son posibles a ese gran sacrificio que Jesucristo logró en la cruz a favor nuestro. Gracias por ese poderoso Salvador, bendito Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces en esta tarde estaremos compartiendo este tema que hemos titulado Elementos por lo que la iglesia será fiel guardiana de la fe. Elementos por lo que la iglesia será fiel guardiana de la fe. Entendemos que la iglesia de Cristo tiene una gran comisión y es ser columna y baluarte de la verdad. Así que estaremos viendo o revisando algunos elementos por los cuales seremos esos fieles guardianes de la verdad o de la fe. En el texto que leímos en 2 Timoteo 1:14, especialmente en el versículo 14, se nos dice que debemos guardar el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por lo tanto, entendemos que la iglesia de Jesucristo es una comunidad espiritual que tiene su existencia por una obra espiritual, según nos enseña Juan 1:13. También cuando nos referimos a la iglesia, debemos recordar que es un cuerpo místico o espiritual donde el bendito Espíritu Santo ha querido morar o tener su habitación. Eso lo sabemos por 1 Corintios 3:16. La iglesia, por lo tanto, tiene un encargo espiritual de guardar y defender la verdad, según nos enseña 2 Timoteo 1:13 y 14. Así que como estamos en una lucha espiritual, las armas de esta lucha deben ser espiritual y por lo tanto necesitamos la asistencia del Espíritu Santo para poder ser fieles guardianes de la verdad. Hermanos, en verdad todo lo que nosotros hagamos a favor de la verdad debe ser hecho en el poder, en la capacidad y en la gracia del Espíritu Santo. Por eso, antes de empezar a ver esos elementos, esto debe quedar muy claro. Para ser fieles guardianes de la verdad, necesitamos, obviamente, la dependencia y la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Mire que podemos ser tentados en este contexto actual en el que vivimos a hacer el mensaje más atractivo o a hacerlo más llamativo para el mundo. Por eso la iglesia debe entender que este encargo de ser fieles guardianes de la verdad no es con ejército ni con fuerza, sino como dice Zacarías 4:6, con el Espíritu de Jehová, como él mismo lo ha dicho. Piensa, hermano, en todo lo que tuvo que suceder en la historia de la iglesia con hombres como Lutero, Agustín, Atanasio, Calvino, que tuvieron que enfrentar grandes luchas de aquellos que se oponían a la verdad. Todo ese adelanto fue solamente posible por el Espíritu Santo de Dios. Así que si nosotros vamos a hacer una iglesia sana en la fe, si vamos a hacer una iglesia que defiende la verdad, tengamos en primer lugar esto muy claro: necesitamos depender del Espíritu Santo, que obviamente nos va a guiar a través de las Escrituras. Así que vamos a ir al testimonio de la Biblia para rápidamente observar 7 elementos, hermanos, 7 elementos por los cuales como iglesia vamos a ser fieles guardianes de la verdad, y quiera Dios ayudarnos y que podamos llevarlos a cabo todos.
Así que vamos a empezar diciendo que el primer elemento que nos enseña la Escritura para ser fieles guardianes de la verdad como iglesia local es que debemos escuchar u oír la sana doctrina. Escuchar u oír la sana doctrina. Existe una gran realidad en la Biblia, y es que para la preservación de la fe, para que la fe sea traspasada y preservada, es que nosotros notamos que, por ejemplo, el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos. Esos discípulos enseñaron a otros, y esos otros a su vez enseñaron a otros. Esa es la dinámica que vemos en la Escritura. Esta dinámica, lastimosamente, la hemos visto fracturada porque se han levantado grandes generaciones de cristianos que no han sido instruidos en la palabra de Dios, que no han sido enseñados, que no han sido enseñados en las grandes doctrinas de la Biblia. No tuvieron tiempo de escuchar y de aprender el Evangelio. Se conoce de casos de personas que recién llegaban a la iglesia o a la fe y fueron presionados a liderar de una vez, quienes a su vez enseñaron lo poco que sabían hasta hoy. Así que, hermanos, miren ustedes el gran desastre que se ha fomentado. Personas sin ninguna instrucción bíblica liderando a otros, con lo poquito que sabían. Y esos otros van a enseñarle a los otros eso poquito que sabían, que en el sinnúmero de veces es errado, porque no se ha escuchado o oído el mensaje del Evangelio como debe ser. Cuando revisamos en la historia, aparece la palabra catecúmeno, que cuando nosotros la escuchamos se nos hace enseguida la idea de la Iglesia Católica Romana, pero en verdad esta era una palabra propiamente evangélica, una palabra muy lícita. El catecúmeno era aquel discípulo, aquel oyente, aquel seguidor que se sentaba a los pies de su maestro a escuchar las verdades del Evangelio. Esa palabra catecúmeno viene de aquel que recibía la catejo, que significa la instrucción. Por lo tanto, esto era muy importante en toda la historia de la iglesia, que se instruyera a los discípulos, para que ellos hicieran esa tarea de instruir a los demás. De allí, hermanos, la palabra catecismo. Los catecismos que se utilizan para enseñar a los niños vienen de allí, de la instrucción, de la enseñanza. Así que, aunque hoy se piensa mucho que un verdadero creyente es aquel que está envuelto en actividades, en activismo en la iglesia, en muchas cosas, y eso tiene su lugar, en verdad, hermanos, los creyentes se han vuelto malos oidores de la palabra de Dios. Ya no nos da tiempo de entender aquello que escuchamos, de pensar, de meditar, de escudriñar en la fe eso que estamos escuchando. Así que la dinámica, por eso, de la Biblia es que existan pastores y maestros, mentores, y el privilegio y la necesidad de la iglesia es de oírles y aprender. La iglesia, en primer lugar, para ser fiel guardiana de la verdad, debe escuchar u oír el mensaje del Evangelio de Cristo. De hecho, si usted lee 1 Timoteo 3, 14 y 15, leamos ese texto. De hecho está, creo que aquí en el aviso. 1 Timoteo 3, 14 y 15. Miren que allí estas palabras fueron dichas ¿a quién? A un pastor joven, a Timoteo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es como si, parafraseando estas palabras, Pablo le estuviese diciendo a Timoteo: tú debes saber algo que no sabes o no sabes bien. Escucha esto y aprende a conducirte en la iglesia. Esas palabras fueron dichas a un pastor que debía prestar mucha atención a lo que Pablo le estaba enseñando. Por eso, hermanos, en 1 Timoteo 4:6 también podemos remarcar algo muy importante, y es que al pastor Timoteo se le ordena predicar basado en un fundamento claro. Si esto enseñas a los hermanos,
serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Timoteo seguía la doctrina que Pablo le enseñó. Esta orden no tendría sentido, hermanos, a menos que entendiéramos que Timoteo debió permanecer un buen tiempo como escuchador, como oidor, como catecúmeno, como aprendiz de lo que Pablo le enseñaba, para entonces enseñarlo a la iglesia. Por eso también observamos la misma verdad de escuchar el mensaje en 2 Timoteo 1:13. 2 Timoteo 1:13, que nos dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Que de mí oíste. Timoteo fue enseñado por el apóstol Pablo en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Así que entre las actividades que se le ordenen hacer a Timoteo como pastor, por ejemplo en 2 Timoteo 2:7, también nos considera la misma situación. Mire que le dice: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. No se le dice a Timoteo: trabaja, trabaja y trabaja. También el pastor Timoteo debía tomarse un tiempo para considerar las enseñanzas de la Escritura, ya que su entendimiento dependía de su capacidad de entender la fe. Así que podemos decir tristemente que el poco entendimiento de muchas de las doctrinas bíblicas se debe, hermanos, a que jamás estas personas o que nosotros mismos tenemos la oportunidad de meditar y aprovechar como oyentes la palabra de Dios. Encontramos una descripción similar, por ejemplo, en 2 Timoteo 3:10. 2 Timoteo 3:10 dice: pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. ¿Esto qué nos indica? Que Timoteo se tomó el tiempo de escuchar la doctrina del apóstol Pablo para luego seguirla. Este era en verdad un discípulo. Timoteo fue nutrido con esas palabras, las consideró, las aprendió, las meditó, las escuchó, y eso era lo que ahora él iba a enseñar a la iglesia. Además, en 2 Timoteo 3:14 leemos: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Entonces, hermanos, hoy podemos también afirmar que encontramos una cantidad de personas que vienen a la fe y nos dicen que ya quieren ser predicadores. Hoy nos encontramos con pastores que siguen predicando los mismos versículos con los que fueron evangelizados, porque no saben más, no entienden más, no han sido instruidos, no han escuchado la fe, no se han expuesto a la predicación y la enseñanza de la Escritura. De hecho, incluso en el contexto de la Reforma, hoy miramos jóvenes reformados enseñando ya como conferencistas, escribiendo, haciendo videos y más, sin tener un entendimiento claro y adecuado de las doctrinas bíblicas. No han tenido tiempo de meditar y escuchar y oír la sana doctrina. Así que queremos ser guardianes de la fe. Lo primero que nos toca es pasar buen tiempo escuchando esa fe, entendiéndola a través de la predicación y exposición de las Escrituras. De lo contrario, si no escuchamos la fe, si no entendemos la fe, si no estamos expuestos a la predicación de la Escritura, hermanos, ¿qué es lo que vamos a retener y guardar? No podría ser una realidad. Entonces, como dice un autor, de ahí que los creyentes, todos nosotros, debamos tener un corazón de discípulos. Es decir, debemos amar ser enseñados. Debemos amar, hermanos, que otros nos instruyan. No debemos caer en esa actitud de que ya lo sabemos todo, como si ya no tuviéramos nada que aprender. Eso es un error y eso es una actitud muy peligrosa, cuando ya creemos que hemos alcanzado todo el conocimiento. Debemos tomar todas las enseñanzas, meditarlas, considerarlas y orar al Señor para que nos dé entendimiento.
Ese es el primer paso para ser guardianes en la fe o guardianes de la verdad, escuchar o oír la sana doctrina. En segundo lugar, hermanos, además de escuchar o oír la sana doctrina, algo que debemos hacer para llevar a cabo esta comisión como iglesia es retenerla. Mire que en el texto que leímos decía retén la forma. Así que el segundo punto es retener. Hace algún tiempo, dice un autor, se escuchó una estadística o se leía una estadística que nos decía que además de que las iglesias en muchos países son cerradas a velocidades espantosas, la gran mayoría de las iglesias solo duran la primera generación de aquellos que la fundaron. Muere el liderazgo de esa iglesia local y muere esa iglesia. Pero no estamos hablando de que esa iglesia muere porque deja de existir, sino que muere, hermanos, en las condiciones en las que fue fundada. Van cediendo poco a poco a las consideraciones del mundo y dejaron de retener aquello que aprendieron y aquello con lo que empezaron cuando fueron fundados. Esa primera generación pasa porque no se retuvo, no se guardó las sanas palabras que aprendieron. De hecho, dice este autor que si el misionero o pastor que fundó esa iglesia fuese en unos años después a la misma, se sentiría que está en otro lugar porque todo se ha ido. No se retuvo la sana doctrina. Esto nos muestra la poca capacidad que tiene la iglesia de retener los fundamentos doctrinales en sus senos. Quizás en mayor o menor medida era el liderazgo el que entendía las doctrinas, pero la iglesia como tal no las tenía claras y poco a poco se fueron presentando cambios. Y al final esa generación perdió todas las sanas palabras que habían aprendido. Es triste que muchas iglesias que en algún tiempo acogieron al pueblo de Dios y que se acogieron a la sana doctrina desde sus púlpitos, ahora se han convertido en centros de conciertos dominicales, dice este autor. Hay poca predicación y a veces la poquita predicación que hay es de cosas que no tienen nada que ver con la escritura. Qué triste, hermanos, qué triste que iglesias que empezaron por la senda antigua, por la sana doctrina, por no retener esa doctrina, ahora se han convertido en lugares donde no predican absolutamente nada del Evangelio de Cristo. Esto es algo que nos debe despertar y que debemos saber que debemos retener, guardar y atesorar lo que estamos aprendiendo de acuerdo al Evangelio. Así que debemos considerar seriamente que si retener la sana doctrina fuera algo fácil, no fuese verdad tan popular que hoy tantas iglesias se vayan tras las consideraciones del mundo. Quiere decir, hermano, que la iglesia va a asumir, esta iglesia local va a asumir y afrontar muchas tentaciones para empezar a hacer concesiones con el mundo, para empezar a decir, este tema no se toque, este tema no se toque, porque eso ofende a las personas, porque eso suena muy cruel, porque eso es muy duro. Pero hermanos, sepamos eso, debemos ser retenedores de la sana doctrina. No podemos hacer concesiones con el mundo para agradar al mundo. Recuerde lo que le dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 5:21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. La doctrina debe ser enseñada en sus puntos más sencillos, así como en los más duros, y debe ser aplicada a todos sin parcialidad. Se conocen de muchas congregaciones donde no se tocan ciertos temas para no herir a ciertas personas que asisten allí, pero eso es un grave error. Recuerde, el segundo punto para retener y para ser fieles guardianes de la verdad es retener las sanas palabras. Y miren que a muchos les parece incómodo como dice el texto,
porque el texto solo no dice retén las palabras o las sanas palabras, dice retén la forma de las sanas palabras. La forma en que se nos está enseñando, en que debe ser llevada a la iglesia local, debe ser conducida, debe ser enseñada. Eso hay que retenerlo, hermanos, para no ceder ante el sistema de este mundo. De hecho, también Pablo exhorta a Timoteo en 1 Timoteo 6:20, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, guárdalo, atesóralo, reténlo, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia. Aquí en el contexto se mostraba el peligro de empezar a discutir, de empezar a tener debates o a ser más abiertos en otros temas y cuestiones innecesarias. Así que esta iglesia debe tener muy clara esa parte. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en amor, en la fe que es en Cristo Jesús. Seguramente al cabo de unos años, de unos meses, la iglesia empezará a sufrir la tentación de querer amoldar el evangelio más práctico, más llamativo, porque no viene gente, porque hay muy poquito, pero si somos conscientes y claros con la Biblia, sigamos reteniendo lo que se nos ha enseñado, porque esa es la orden que nos da la Escritura. Así que esto nos muestra que si debemos ser una iglesia guardiana en la fe, debemos desarrollar por el Espíritu Santo la habilidad de retener las sanas palabras y la forma de las sanas palabras que se nos han instruido en el Evangelio. Entonces, hermanos, hemos considerado ya que el primer punto es escuchar o oír la sana doctrina para ser guardianes de la fe. El segundo punto es retener esa doctrina, guardarla, atesorarla y no venderla, y no hacer concesiones con el mundo o con lo que el mundo nos considere. Pero el tercer punto, muy importante para ser guardianes en la fe o guardianes de la verdad, es enseñar esa verdad. Debemos enseñar esta verdad que hemos aprendido. Saben, hermanos, que uno de los efectos más nocivos que ha traído la llamada alabanza contemporánea, muchos estuvimos en ese contexto de la alabanza contemporánea en muchas congregaciones, es que cada vez más se restringe el tiempo para la predicación de la palabra. Recuerdan cultos donde 1 y 2 horas eran alabanza y 15 minutos de predicación, entre comillas. Esto, hermanos, es un gran mal que está afrontando la iglesia de la actualidad. Ya no se le está enseñando a las personas la doctrina. Y por eso usted le pregunta a un creyente promedio sobre una doctrina y no sabe explicarla con propiedad, porque no han sido enseñados en la verdad que profesan creer. La gente no quiere predicación, la gente no quiere enseñanza, y los pastores faltos de carácter, hermanos, han cedido a los asistentes, han arrinconado la enseñanza a un lado de la iglesia para meter actividades, testimonios, milagros, etcétera, todo menos enseñanza. Por eso, cada viento de doctrina que suena por la radio, por los canales que se llaman cristianos, esas teologías que enseñan ahora los cantantes cristianos, eso es lo que la gente cree que es la sana doctrina, cuando en verdad están ignorando tantas cosas que hay por enseñar en la Escritura. La gran mayoría de los que hoy se confiesan creyentes no saben acerca de sus doctrinas. Incluso a veces es humillante un poco que personas que van a otros grupos o sectas sepan hablar más de lo que creen que los creyentes. Eso debe ser algo que nos debe despertar. La iglesia tiene que ser constantemente enseñada en la verdad, en lo que cree, en lo que profesa, para entonces ser guardiana de esta verdad. En la reforma también, lastimosamente, en la reforma de nuestros días, hay un gran también, hermanos, peligro. Hay mucha generación instruida por YouTube. Hay gente que dice que no se congrega, pero que escucha las predicaciones por YouTube de tal pastor, de tal pastor, de tal pastor.
pero ese no es el modelo de la Biblia. El modelo de la Biblia no es que seamos instruidos por YouTube, sino que en el contexto de una iglesia local se nos enseñe todo el consejo de Dios. Y a eso debemos nosotros estar muy atentos. No podemos ser una iglesia entonces que guarde la fe si no se nos ha enseñado esa fe. Si los ancianos o los líderes de la iglesia no se preocupan por instruir a los creyentes en la escritura, seguramente esa iglesia no puede ser guardiana de la fe. Debemos, hermanos, estudiar sistemáticamente, ordenadamente, con paciencia, claro, pero de forma sistemática, todo el consejo de Dios, todo lo que Dios tiene por enseñarnos en las Sagradas Escrituras. Por eso es que mire que una de las características de un ministro del Evangelio, de un anciano, es apto para enseñar. ¿A qué se debe dedicar el anciano de la iglesia? A enseñar a la iglesia la sana doctrina, para que la iglesia sea guardiana de la fe. Por eso 1 Timoteo 4:6, y miren que eso se lo enseña Pablo a un pastor, a Timoteo, le está diciendo, si esto enseñas, Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Si esto enseñas, 1 Timoteo 4:6. Y qué bueno que sea la Biblia la que nos describa qué es un buen ministro de Jesucristo según la Biblia. Miren que en el contexto actual un buen ministro sería el que tenga tantos ministerios, aquel donde la iglesia está repleta de gente, donde todos parecen felices, donde hay prosperidad. Eso es un buen ministro según el contexto actual. Pero según la Biblia leímos bien, si esto enseñas, si incluyes a la iglesia en estas cosas, serás un buen ministro de Jesucristo. ¿Cuánta necesidad tiene el cristianismo de buenos ministros de Jesucristo? También sabemos de las intenciones del apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo para que aprendiera a conducirse en la iglesia, que es la casa de Dios. Y miren que esto es muy interesante. Lea por favor 1 Timoteo 4:13. ¿En qué debía ocuparse Timoteo? 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que Pablo iba, Timoteo debía ocuparse en 3 cosas. Ocúpate, Timoteo, en la lectura, la exhortación y la enseñanza. En eso se debe ocupar un anciano, un líder, un ministro de Jesucristo. En leer, en meditar, en exhortar, en estudiar, para entonces enseñar a la iglesia. ¿Cuántos pastores hacen eso? Muy pocos. Algunos salen con la idea de que el Espíritu Santo me dice en el momento del sermón lo que voy a enseñar, cosas totalmente que no tienen nada que ver con la Escritura. Así que, hermanos, se está señalando que Timoteo debía hacer esto a la iglesia en un contexto eclesial. Timoteo debería estar ocupado con el mero en exponer a la iglesia las Sagradas Escrituras. Debería exhortar a la iglesia con las Sagradas Escrituras y debería instruir a la iglesia en las Sagradas Escrituras. Así una iglesia puede ser guardiana de la verdad, cuando sus ancianos y sus líderes se esmeran por enseñarles la verdad del Evangelio. Y es triste, hermanos, cuánto tiempo los ministros dedican a otras miles de cosas en lugar de su mayor ocupación. Sabemos de muchos ministros del Evangelio que ya parecen hasta administradores o empresarios y se dedican en la iglesia a un montón de cosas, pero no se dedican a lo que fueron encargados, a estudiar, indagar, escudriñar, para que la iglesia sea edificada con estas sanas palabras. Muchos se vuelven expertos en programas y actividades, en cosas sociales, incluso hasta en asuntos políticos. Pero, hermanos, su iglesia muere de hambre espiritual. Una iglesia que no es instruida, que no es enseñada en las sanas palabras, no podrá ser guardiana de la fe. Y por eso les estamos enseñando esto a ustedes, la iglesia, porque esto es lo que ustedes deben esperar de la iglesia, que la iglesia que los instruya, les enseñe, les
de la sana instrucción de la bendita palabra de Dios. Así que se conocen grandes cantidades de pastores que confiesan incluso que no les gusta leer, que no les gusta ni siquiera acercarse a tu Biblia para indagar. Ellos dependen de Dios en oración, según sus propias palabras, pero no tienen nada que enseñar a la iglesia o llevan mensajes totalmente errados. Incluso podemos leer en 2 Timoteo 4 la gran encomienda que le hace Pablo a Timoteo. 2 Timoteo 4, 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué le encarecía Pablo a Timoteo? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Timoteo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Si notan, hermanos, lo importante que un ministro, un líder, un maestro haga esto en la iglesia, si no la iglesia morirá de hambre espiritual. Aquí se nos pone delante de Dios al que daremos cuenta y se hace un gran encargo a todos los ministros del Evangelio. Así que ya hemos visto entonces que la iglesia debe escuchar la sana doctrina, debe retener la sana doctrina, debe ser enseñada en la sana doctrina, y como cuarto punto, la iglesia debe defender la sana doctrina para ser guardián de esa verdad. Y no es una novedad que la verdad de Dios va a ser siempre atacada, desde la filosofía, desde el ateísmo, incluso desde ahora todas estas ideologías que están resurgiendo en el mundo en que vivimos. Siempre la verdad va a ser atacada. Por lo tanto, los creyentes deben ser defensores de la verdad de Dios. Obviamente, un punto lleva al otro. ¿Cómo usted va a defender la verdad que no conoce? ¿Cómo usted va a defender algo de lo que no tiene ni idea? Por eso un punto nos va a llevar al otro, hermanos. ¿Cómo defender la fe en la que no se nos ha instruido? ¿Cómo dar una defensa de algo que creemos si nosotros no tenemos ni idea por qué lo creemos? Por eso la importancia de todas estas cosas. La instrucción es la base de una excelente defensa de la fe. Nuestras tierras latinoamericanas, dice un autor, aún conservan muchos mitos y malas ideas de lo que son los cristianos. El ateísmo está de moda, es muy popular ahora el que sale con la idea de que es escéptico o ateo. E incluso, y tristemente, debemos defender la verdad de aquellos que se dicen ser cristianos. ¿No les ha pasado que a veces dicen, pero tú por qué crees diferente a esta persona que también va a la iglesia? Porque ya los mismos cristianos están desdibujando todo lo que es la verdad de Dios. Entonces debemos ser defensores de esta verdad que hemos aprendido. Por eso dice 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Ahora, por supuesto, hermanos, esto debe quedar claro. No estamos instruyendo a la iglesia a que gane debates por Facebook. Eso es lo más terrible que está sucediendo ahora, y ojalá que ninguno de nosotros nos inmiscuyamos en eso, porque eso está siendo de mal testimonio para los incrédulos. Debates interminables con publicaciones, ¿no? Así no se defiende la fe en absoluto. Estamos diciendo que usted tenga la capacidad de explicar su fe, de defenderla, de enseñarle a otro por qué cree lo que cree, y de hacerlo como enseña la misma Escritura, con mansedumbre, con amor, con paciencia, con verdad. No se trata nada de debates para ganar popularidad, porque eso no tiene nada que ver con el Evangelio de Cristo. Pero que si usted pueda tener la habilidad por el Espíritu Santo y por la Biblia de defender, de dar razón de por qué cree usted eso, porque guarda el día del Señor, porque cree que la Biblia es suficiente, y todas las doctrinas que hemos aprendido, que usted tenga la capacidad de hacer defensa de esa fe
que usted está profesando. Ser defensores de la verdad. Así que lea conmigo 2 Timoteo 2, 2 Timoteo 2, versículo 24. Mire que aquí esto descalifica a muchos ministros y a muchos predicadores. Esto que dice aquí, esto que le enseña Pablo a Timoteo. 2 Timoteo 2, leamos el versículo 24. Allí dice el apóstol Pablo a Timoteo: porque el siervo del Señor no debe ser ¿qué? Contencioso. Un siervo de Cristo contencioso ya está empezando a ser descalificado para esta obra. Pero sí que debe ser él. Debe ser amable para con todo, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Esto en el contexto de los ministros, Pablo se lo enseña a Timoteo. Y como aplicación para la iglesia, debemos hacerla de la misma manera. Con mansedumbre, corrijamos y enseñamos la verdad. Y defendemos la verdad, pero de esta forma. No se trata de debates pecaminosos como los que abundan hoy por las redes. Hermanos, ¿qué se nos pide? Bueno, se está pidiendo que el siervo de Cristo no caiga en un espíritu amargo, contencioso, sino que en amabilidad sea tan firme en su doctrina que hasta le alcance para corregir a los que son contradictorios. Sí es una lucha, pero no es una lucha agria. Así que necesitamos obviamente al Espíritu Santo para ser buenos defensores de la verdad, que demos razón de la esperanza que hay en nosotros. Así que dice este autor una reflexión muy importante: si la gente va a ser salva es por el evangelio puro, pero vinimos a servir, y que no seamos el motivo por el que algunos no tomarán del agua de vida. O sea, cuidémonos de ser tropezaderos para otros que no conocen el evangelio, con esos debates y con esos comentarios, sino que defendamos la verdad, pero hagámoslo con el fin de que otros vengan al conocimiento salvador de Jesucristo. En quinto lugar, ese quinto elemento para ser guardianes de la verdad. Qué importante este quinto elemento. Debemos traspasar la verdad del evangelio. Queremos ser una iglesia, hermanos, que cumpla ese encargo de ser guardianes de la fe. Bueno, tenemos que desarrollar la habilidad por el Espíritu Santo de traspasar a otros la fe. Hombres capacitados para que a su vez ellos les enseñen a otros, tal como ha sido la dinámica que hemos dicho. Jesús enseñó a sus discípulos enseñaron a otros, esos otros enseñaron a otros, hasta nosotros hoy. Así que tendríamos hoy una sana doctrina si alguna generación hubiera sido negligente en esta tarea. Gracias a Dios la verdad ha sido traspasada. En medio de tanto error y tanta herejía, la verdad ha sido traspasada generación a generación. Gracias a Dios por la iglesia fiel que se ha guardado y traspasado a las próximas generaciones la sana doctrina que hoy tenemos acceso. Así que lea conmigo 2 Timoteo 2, 1 y 2. Mire lo que le encarga Pablo a Timoteo también. 2 Timoteo 2, 1 y 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga, y aquí viene lo interesante, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Esto es muy claro. Este texto es una exhortación a Timoteo como pastor a ser esforzado en preservar, en perseverar en la gracia del Señor. Además es una exhortación que se le hace a traspasar a hombres cualificados y fieles la sana doctrina. ¿Con qué propósito? Para que esos hombres fieles e idóneos
traspasen eso que saben a otros. Así que ¿cuántas generaciones ven involucradas aquí, hermanos? Pablo a Timoteo, Timoteo a hombres fieles a otros como ellos. Aquí hay una cadena donde se está traspasando de generación a generación la verdad, la sana doctrina de Cristo. Por supuesto, debemos cuidarnos como iglesia local de dos errores. Cuando aprendemos que la verdad debe ser traspasada a hombres idóneos fieles. El primer error al cual nosotros podemos acceder, bueno, es que encarguemos a esto a hombres que no son fieles, a hombres que no son idóneos, a hombres neófitos que no van a enseñar nada y que van a ser mundanos, inmaduros y que van a llegar al liderazgo de la iglesia y que van a hacer un gran daño a la iglesia. La iglesia de Cristo, esta iglesia local, debe tener muy claro que sus líderes deben ser líderes cualificados según los requisitos de la Biblia para poder enseñar y traspasar esta verdad. Hay mucha tristeza, hermanos, porque muchos de nosotros también fuimos víctimas por un lado y también fuimos, por nuestro pecado nos dejamos llevar a eso. Fuimos puestos en puestos de liderazgo sin ser personas idóneas en ese momento para eso. ¿Cuántos no encargan a jovencitos, a jovencitas en puestos de liderazgo cuando en verdad no están capacitados ni guiados por Dios, ni cualificados por Dios para eso? ¿Cuánto daño se hace a la iglesia local por este gran mal? Ese es un gran error al cual debemos evitar. Colocar a personas que no son fieles ni idóneas para traspasar esta verdad. Pero también, hermanos, hay otro peligro y podemos caer en el error de sobrecargar este mandamiento y de poner una vara muy alta para colocar a los hombres que van a traspasar esta verdad. Quizás colocar ya ideas propias, requisitos propios que no están en la Escritura para establecer a los líderes o a los maestros de la iglesia. Así que considere algo. Timoteo era un hombre cualificado, por supuesto, para esta labor, pero aún así tenía debilidades que debían corregir y que debía madurar. Por eso Pablo le escribe, para que sepa cómo debe conducirte. Había cosas que él debía mejorar y que debía poner en orden en la iglesia. Así que cuidémonos de cualquiera de estos dos errores al momento de establecer a los que van a traspasar la verdad en la iglesia local. Hombres neófitos que no son idóneos, o también colocar la vara muy alta, traspasando incluso lo que dice la misma Escritura. Aferrémonos a los requisitos que la Biblia establece para tal labor y para tal ministerio. Así que la medida de la Biblia es que debemos encargar a hombres fieles que sean idóneos, pero la iglesia local debe tener claras estas dos cosas. El liderazgo actual de la iglesia debe proyectarse a las próximas generaciones. No podemos quedarnos solo con una generación que crea la verdad y allí muera todo. La iglesia local, el liderazgo debe proclamar y traspasar y orar a Dios para que Él levante hombres idóneos que sigan traspasando estas verdades que Dios nos ha dado en su evangelio. Así, Dios está cuidando a su iglesia para que muchos más años pueda seguir proclamando la verdad de su palabra. Ese es el quinto punto, hermanos. Traspasemos la verdad a las próximas generaciones. Incluso como aplicación, los padres tienen que hacer eso con sus hijos. Traspasar esas verdades a ellos para que cuando ellos no estén, sus hijos sigan proclamando esas verdades en las cuales fueron enseñados. Como sexto punto, otro elemento por el cual tenemos guardianes de la verdad, y este sí que nos confronta mucho, hermanos, es que debemos vivir esa verdad, debemos vivirla, vivir esa doctrina que profesamos. Una de las grandes responsabilidades del liderazgo y la influencia que tiene la iglesia local
es que muchas personas van a definir muchas cosas no con el diccionario bíblico ni con el léxico que nosotros utilicemos, sino con la forma en que vivimos. Ese es el filtro de todo, y es algo que particularmente es muy confrontante para la vida de los que predicamos, e incluso debe ser confrontante para todos los creyentes. El filtro de nuestro evangelio y de nuestra vida cristiana va a ser la forma en que vivimos. Estamos viviendo lo que profesamos. Allí será todo, hermanos. Ahí será la forma en que nosotros podamos dar testimonio de esa verdad que creemos. Miren que este autor pone una gran una interesante ilustración. Él dice, un ministro da un sermón del esfuerzo cristiano, del cumplimiento de los deberes en el Señor. O sea, un ministro predica sobre la importancia de esforzarse en la gracia y de cumplir lo que Dios pide de nosotros. Ha planteado excelentemente y de forma bíblica todas sus ideas, pero entonces ese ministro en su vida práctica es un pastor que llega tarde a los cultos. Ese detalle lo está descalificando en su sermón. Y parece algo, ¿verdad?, superficial, pero es algo que va en contra de lo que él acaba de predicar desde el púlpito. Así que eso es algo en lo que debemos meditar todos, toda la iglesia, de qué forma estamos viviendo el evangelio. Le debo decir que los hermanos que escucharon ese mensaje de ese ministro van a definir en actos concretos lo que es el esfuerzo, por lo que él está mostrando, por cómo él vive. Así que, hermanos, la verdad es que nosotros debemos vivir el evangelio si queremos guardar la fe y si queremos ser guardianes de la fe. Debemos ser retenedores de las sanas palabras, debemos tener la capacidad de vivirlas y de que no haya en nosotros, hermanos, un dualismo entre lo que predicamos y entre lo que vivimos. Somos muy tentados a vivir eso. Quizás todavía tenemos esa idea del catolicismo romano que el domingo en la misa es la reverencia y de lunes a sábado es la vida secular, o lo que explicaba el hermano Jorge en el sermón. Puedo actuar secularmente en el trabajo, pero en la iglesia voy a actuar cristianamente. No, eso no es lo que enseña la Biblia. Recuerde el encargo del apóstol Pedro en 1 de Pedro 1, 15 y 16. Sean santos en toda su manera de vivir. En todas las áreas de su vida debemos vivir el evangelio. Así seremos guardianes y preservadores de la verdad. De hecho, en 1 Timoteo 4:12, Pablo instruye a Timoteo y le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, Timoteo, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Timoteo debía ser ejemplo para la iglesia. Así que no es que el ejemplo sustituya la predicación, pero el ejemplo define para muchos el significado de muchas palabras. El ejemplo va a darles el sentido exacto de las palabras que nosotros decimos. Así que no solo debemos ser fieles en doctrina, sino también seamos fieles en la aplicación y en la práctica de la misma. Hermanos, esto es algo en lo que debemos orar a Dios para que nos dé esa habilidad por el Espíritu Santo, que seamos creyentes que vivimos lo que profesamos. Mire que nosotros los reformados somos muy dados a hablar de la soberanía de Dios, del decreto de Dios, de la gracia de Dios, de que Dios tiene todo bajo control, pero cuando vienen los problemas se nos olvida esa doctrina. Y en muchas otras situaciones debemos vivir lo que creemos, vivirlo, que el mundo vea que estamos viviendo lo que profesamos a cada rato en nuestras redes, en la predicación, en los estudios bíblicos. Vivamos el evangelio que estamos creyendo. Por eso, 1 Timoteo 6:11, Pablo instruye a Timoteo: mas tú, hombre de Dios,
huye de estas cosas, lo que él viene hablando, de lo que no es edificante, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre, una vida cristiana, una vida llena de virtudes cristianas. El principio de ser fiel delante de Dios y de los hombres también está en 2 Timoteo 2:15 y también está en 2 Timoteo 2:22, donde Pablo le dice a Timoteo: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Nota que todas estas instrucciones se sintetizan en eso, en que Pablo instruye a Timoteo en que viva lo que él está predicando, en que viva todo eso que ha sido enseñado, que lo demuestre con sus hechos. Así que el ejemplo de una vida piadosa y de un conocimiento creciente en un ministro, por ejemplo, es una de las joyas más invaluables de la vida cristiana. Hermanos, como dijo un autor, el regalo más precioso de un ministro para su iglesia es que ese ministro sea santo. Eso es un regalo invaluable, que una iglesia cuente con un ministro piadoso, dedicado a la oración, que vive el evangelio. Puede tener muchas fallas en elocuencia, incluso quizás no sea muy letrado, pero un ministro que viva el evangelio, eso va a ser de gran bendición para la iglesia local, porque la iglesia local va a ver eso y va a imitar eso en su vida práctica. Así que le aseguro que en verdad un ministro que sea piadoso va a ser de gran edificación para la iglesia local. La fe que no es vivida entonces queda en las bibliotecas intelectuales de la gente sin un significado real. Y obvio, no es que estemos en contra del conocimiento, porque la Biblia dice: crezcan en la gracia y el conocimiento. Estamos en contra de este conocimiento que se queda solo en las bibliotecas y que no se ve en la familia, en el hogar, en el trabajo, en la calle. Ese conocimiento no sirve de nada y debemos pedirle a Dios que nos guarde de tal actitud. La fe que no es vivida entonces es una fe muerta. Si algo está desdibujando el testimonio de la iglesia en la actualidad, es el mal testimonio, hermanos, de lo que se llaman cristianos. ¿No les ha pasado a veces que están ustedes en una conversación y van a hablar de los cristianos y lo que dicen de ellos de verdad que da pena? Porque en un sinnúmero de veces es cierto la actitud que están asumiendo tantos creyentes en el mundo en general. Así que queremos ser una iglesia guardiana de la fe. Bueno, guardemos esa fe con una buena manera de vivir. Eso es algo que necesitamos rogarle al Señor en gran manera. Deseo terminar entonces con estos elementos para ser guardianes en la fe o guardianes de la verdad, con el último, que no puede faltar, por supuesto, y es que debemos proclamar esa verdad. Proclamar esa verdad. En consonancia con el mandato que Cristo dio a todos sus discípulos de ir y anunciar el Evangelio a toda criatura, el apóstol Pablo exhorta a Timoteo en 2 Timoteo 1:8: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y en 2 Timoteo 4:5 dice también: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esto por supuesto aplicado a la obra de Timoteo como pastor, pero hermanos, debemos entonces aplicarla a todos como iglesia, como una iglesia que va a ser guardiana de la verdad. Debemos entonces, como iglesia de Cristo, anunciar el Evangelio de Cristo, anunciarlo. No podemos callarnos el Evangelio. Sí, ya aprendimos que hay un gran error, hay herejías,
hemos salido de la mentira, ahora anunciemos lo que sabemos que es verdad. Anunciémoslo, hermano, con mucha dedicación, porque el mundo necesita conocer la verdad de Dios. No se nos asegurar la respuesta de la gente, esa no es nuestra obra. Que si se convierte en 5, 20, 10, 15, nuestra obra no es convencer, eso lo hará el Señor en lo que Él ha determinado. Nuestra obra, hermanos, es testificar. Testificar la salvación en Cristo Jesús, la verdad de Dios. Testificar todo el consejo de Dios, anunciarlo como Cristo nos ha dicho que lo hagamos. Se nos manda que alrededor de nosotros la gente no parta de la eternidad sin saber el Evangelio de Cristo. Con este elemento también seremos guardianes de la verdad. Y es algo que tenemos que mejorar como iglesia. Incluso en el contexto de la iglesia reformada, incluso puede haber una pasividad en anunciar el Evangelio de Cristo. Y eso es algo que hay que corregir. Así que, hermanos, sintetizando, ¿cómo seremos entonces guardianes de la verdad? Bueno, hemos aprendido escuchando, oyendo la sana doctrina, además de eso, reteniéndola. También seremos guardianes de la verdad enseñándola, seremos guardianes de la verdad defendiéndola, además de eso, traspasándola a las próximas generaciones, hermanos, y seremos guardianes de la verdad viviendo la verdad que hemos creído y anunciándola y proclamándola al mundo que necesita urgentemente de Cristo. Si hacemos estas 7 cosas, seremos fieles guardianes de la verdad. Oremos, por favor.